¿Ustedes me avisan, Adrián? Ay, Jarquín, no te digo, poniendo el antojo aquí. Espérenme, porque no sé. Ahora andan muy flojos, todavía andan en el Halloween o qué. Pues yo le dije que iban a hablar del Día de Muertos. No, hombre, qué barbaridad. El sábado próximo. Pues vamos a iniciar, maestro, si así me lo permite. Bueno, pues buenas noches a todos. Ya estamos en esta gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y estamos aquí con el maestro Jorge Sandoval Romero. No hay merienda en estricto sentido, pero sí la hay, porque vamos a aprender de él y vamos a poder platicar con él. Y estamos aquí para dar esta charla introductoria, informativa, porque recuerden que mañana estamos por iniciar ya nuestro quinto grupo de maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en la sede de INDECAC de Nezahualcóyotl, Estado de México. Es una maestría híbrida. Esto quiere decir que pueden inscribirse de forma presencial o de forma virtual. Todavía pueden inscribirse. Es una gran maestría, toda ella desarrollada acorde al Código Nacional. Son 4 semestres, 2 años de duración, y es una maestría que coordina y dirige el maestro Jorge Sandoval. Y bueno, que tenemos grandes ponentes durante toda la maestría. Evidentemente, todas las maestrías y todos los temas de derecho civil y familiar en el INDECAC, ustedes saben que los apertura el maestro Sandoval. Está él, está el juez Saúl Ferman, está el maestro Juan Manuel Becerril de la Llata, el doctor Eric Mena, la maestra Sandra Vilés, la magistrada María de los Ángeles Rojano Zabalza. En fin, muchísimos que no me alcanzaría el tiempo para estárselos mencionando. Y bueno, pues hoy precisamente la temática del día de hoy, mi querido maestro, es la tendencia de la oralidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que esta plática es una breve introducción de lo que se estará desarrollando precisamente en esos 4 semestres de la maestría que va a aperturar el día de mañana. Buenas noches, ¿cómo está? Apertúrenle el micro al maestro, oigan, no inventen, Nayeli, Adrián. Perdón, maestro. Ya, que ya. Sí, porque no podía hablar. Digo, ¿cómo le hago? Pues va a hacer las señas. Bueno, pues buenas noches a todos. Bien, bien, bien. Espero que hayan tenido varios dulces para que mañana me compartan para la calaverita. A efecto de que pues ya se diga algo de los alumnos, porque nada de nada. Pero bueno, ok. Sí, bueno, ya entrando a la materia. Sí, efectivamente, la tendencia de la oralidad en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es fundamental. Ya, qué bueno que se va a implementar la oralidad. Yo sé que en muchos estados también poco a poco se había implementado, pero no de manera tan profunda. Algunos estados únicamente tenían procedimientos judiciales no contenciosos oralmente y algunos que otro procedimiento de controversia. Pero el Código Nacional ya nos va a hablar de una oralidad más completa, y esto digo completa en cuanto a que ya todo lo que se haga o pida en una audiencia tendrá que ser oralmente. No olvidemos que nuestro actual procedimiento, bueno, el procedimiento que va a establecer el Código Nacional, va a ser mixto. Una parte va a ser escrita, que va a ser la fase postulatoria expositiva,
y la segunda parte, donde van a ver las audiencias preliminares y de juicio, en donde va a ser oral, puramente oral. Sé perfectamente que hay procedimientos especiales en donde no va a haber audiencia preliminar, únicamente audiencia de juicio, pero todas son orales, ¿me explico? Y en este caso, la oralidad siempre es fundamental porque a muchos de ustedes, como los abogados postulantes, les cuesta mucho trabajo exponer o expresar algún argumento jurídico delante del juez. Lo digo así porque desafortunadamente a veces sus argumentos en una sala de audiencia, me refiero exclusivamente a la materia civil o familiar, son argumentos subjetivos. Nunca son argumentos bien hilados, bien hechos de la figura jurídica de la que estamos hablando, ni tampoco del supuesto que estamos desarrollando dentro de una sala de audiencias. Lo digo esto porque, por ejemplo, en ocasiones en materia familiar aquí en el Estado de México, tenían que exponer realmente un agravio de una resolución y lo único que escuchaba eran argumentos subjetivos, nunca un argumento jurídico en base a la violación que se estaban siendo afectados por la resolución de un juez. ¿Me explico? Y la oralidad viene aquí con el Código Nacional. Lo único que no me gusta, y eso a título personal no me gusta, es que nos quitaron los recursos orales. Sí, tenemos recursos, definitivo, pero ya no van a poder expresar agravios. A diferencia de que, a diferencia hoy, que ¿para qué nos va a servir la oralidad entonces? Ah, bueno, porque vas a tener que hacer un alegato de apertura, vas a hacer un debate probatorio, vas a poder hacer incidentes de manera oral, vas a tener que establecer peticiones de fondo y forma dentro de las audiencias preliminar e inclusive en las audiencias de juicio y ciertas circunstancias que vas a tener que argumentar dentro de una sala de audiencias. Por eso la oralidad viene a ser ya un mecanismo más eficaz porque el principio de inmediación procesal sirve para que el juez esté conocedor y sabedor de todo lo que tenga que pasar dentro de un procedimiento a través de la oralidad. Ya hay un contacto directo con las partes. Ya no es el expediente 1 del 2025, sino el expediente del señor Juan Pérez contra la señora Petra Rodríguez, en donde ya los conocemos, sabemos quiénes son y qué es lo que quieren. Y muchas de las veces, pues ya van a tener oportunidad de conocer al juez y de saber quién es el juez, quién está resolviendo a través de esta realidad. Y son ustedes quienes van a tener que hacer estas argumentaciones ante el juez y que no se les olvida nunca, nunca el origen de la palabra abogado, que viene del latín advocatus, que es el que habla por la boca de otro. Entonces, a ustedes siempre serán los que hablen, no en representación, sino en uso de la palabra. Así que quítense eso de que en uso de la voz, en representación de mi cliente, eso es incorrecto. En uso de la voz, punto y se suelta, ¿no? Porque quien está hablando en ese momento son ustedes. Me queda claro que en nuestro Código Nacional les van a nombrar actualmente representantes procesales. Ese va a ser el nombre actual que van a tener ustedes como abogados. Pero el ser representantes procesales no significa que tengan una representación delegada, ¿eh? No confundamos la sustantividad con la adjetividad. Y por lo tanto, ustedes son los que son quienes van a ser representantes, sí, pero no lo veamos desde el punto de vista del mandato, sino lo veamos desde el punto de vista como sabedores y expertos en la materia de derecho. Desde esa perspectiva tenemos que verlo y ustedes siempre tendrán que hacer uso de la palabra. Pues así es esto, maestra, así a grosso modo. Maestro, y aquí habría que comentar un poquito precisamente desde la publicación de este Código Nacional. No sé si a usted le parezca así, a mí me parece un poquito, que este código precisamente es sumamente largo y complejo y lo tenemos que ir conociendo de apartes, de apartes, de apartes. Usted ahorita mencionaba esto de los recursos, mencionaba esto de la oralidad y toda esta parte. Aquí yo le preguntaría un poco, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, viene la parte civil, viene la parte de familiar. ¿Nos pudiera indicar usted
un poquito sobre esa tendencia a la oralidad, ¿cuál de las partes conlleva más? Porque se habla de que hay más oralidad a desarrollar dentro del área familiar que del área civil. Bueno, sí, si lo vemos desde un punto de vista ya más de tendencia, sí, la familia tendría un poco más de desarrollo. Obvio, vamos a ver por qué. La materia familiar la vamos a ver desde la perspectiva de que en una contienda siempre está el principio constitucional del interés superior de la infancia. Juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de infancia, juzgar con perspectiva de discapacidad, juzgar con perspectiva de adulto mayor. Todas estas situaciones interesantes las vamos a ver principalmente en materia familiar, en donde no solamente nos vamos a basar en lo que es el Código Nacional, nos vamos a basar en las leyes generales que están vigentes en la República, nos vamos a basar también en los tratados internacionales. No porque esto no suceda en materia civil, pero en materia familiar sí está en juego el desarrollo de un infante, una persona con discapacidad, un adulto mayor, una persona en estado de vulnerabilidad. Y obviamente en este sentido, los abogados en materia familiar tienen que tener un mejor desarrollo de lexicología jurídica y una argumentación mucho mejor, porque las instituciones de derecho familiar, en cierto sentido, son más delicadas que la cuestión civil. En civil, pues obviamente sí hablemos de lo que es el patrimonio pecuniario real de una persona, definitivamente, pero hablemos de una rescisión de contrato, hablemos de una cuestión de reivindicatoria, sí, sí son delicadas, pero no tan exigentes como en materia familiar, como lo refiere la maestra, en el sentido de que debemos saber que es un principio de proporcionalidad, debemos saber qué es juzgar con perspectiva de género, debemos saber cómo se aplica y cómo correctamente debemos hacer uso de la suplencia de la deficiencia del derecho o de la queja. Todos estos principios que nos marca el Código Nacional y que debemos de observarlos. Inclusive, vamos a ver con mayor frecuencia en materia familiar los ajustes razonables, ¿sí? Esas incorporaciones que tenemos que hacer en beneficio de aquellos supuestos que no están previstos en la normatividad cuando veamos un estado de vulnerabilidad de las personas. Esto es muy importante, que ustedes también manejen perfectamente la materia familiar, porque los argumentos que se tengan que versar principalmente es, siempre el dilema es el monto de las pensiones alimenticias, la custodia de los hijos, en un momento dado si hay o no violencia. ¿Qué es la violencia? Ustedes saben ya, por ejemplo, ahorita, y con lo cual yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo, que la violencia vicaria sí es un tipo de violencia definitivamente, pero únicamente con perspectiva de género para la que en prejuicio de las mujeres. Y ahora la nueva tendencia de esta corte que está, que dice que únicamente desde el punto de vista penal es un delito con perspectiva de género a la mujer y que pues ese delito no lo puede cometer un hombre. Creo que desde ese punto de vista estricto estaríamos actuando bajo una discriminación en perjuicio del varón, porque al final del día, ¿dónde está la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer? Entonces, no por el hecho de ser hombre, estoy diciendo que somos víctimas. Sin embargo, en materia familiar, cuando he sido juez familiar, también hay conductas de mujeres que les prohíben o no les permiten ver a los hijos en perjuicio del amor que un padre puede tener por sus hijos. Aquí yo sé que siempre va a haber una prevalecencia sobre el amor de la madre. Eso es indudable, sin embargo, también debemos nosotros ser totalmente objetivos e imparciales. Los padres obtienen en igualdad de circunstancias el mismo derecho de crianza, de amor y de convivencia con sus hijos. Y en este caso particular, por ejemplo, tendríamos que desarrollar qué es lo que es vicario, dónde surge el concepto, quién lo hace, cómo se desarrolla. Si no lo saben, digo, mejor dediquémonos a otra cosa, porque muchas veces les pregunto, ¿y qué es la violencia vicaria? Pues es la violencia vicaria. ¿Y quién es? ¿Y por qué se dice vicario? Ah, pues porque dicen que fue la perito en psicología española, Bécara, se apellida Bécara la perito. No, señor.
Se llama vicaria porque desde el punto de vista gramatical y etimológico es en sustitución de otra persona. Es decir, se agarran a los hijos como un instrumento de dolor y de sufrimiento en perjuicio del otro padre. Es decir, te los uso como un instrumento para que hagas lo que yo quiero y para que posiblemente puedas verlo. Ustedes saben que muchas veces, y esto surgió precisamente en España, bueno, esta situación, de que un varón mató a sus hijos con el solo fin de que la madre no viera a los mismos. Ahí empezó esta historia en el año 2009 en España, y en México pues también, ustedes saben que en Monterrey un papá también mató a sus hijos con tal de que la madre no los viera. Y es el sufrimiento que se causa. Pero también vamos a verlo del otro lado. ¿Cuántas madres no permiten que los utilicen como instrumento? Y no confundir, por ejemplo, con lo que es la violencia familiar, ¿no? Entonces, son muchas cosas que sí, la realidad nos va a permitir un amplio bagaje argumentativo jurídico que si no lo tienen, pues vamos a estar en problemas. Entonces, creo que es muy importante estudiar y yo creo que esta maestría que ofrece INDECAC es lo bastantemente vasta porque hay especialistas en materia familiar y en materia civil que les van a enseñar a ustedes la mecánica, los mecanismos y los modos y las formas de poder hacer uso de la palabra en los momentos en que tengan que intervenir en una audiencia y las facilidades de oralidad argumentativa en cuanto a que en materia familiar pues se está en riesgo de muchas cuestiones de integridad personal y familiar de muchas personas, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente la realidad en materia familiar es más vasta que en materia civil. Prometemos dejarlo ir pronto, ya ve que se anda bien malito. Mañana le llevamos un chocolate bien calientito para la Bueno, apertura de la maestría. Y es que esto que nos dice, maestro, es aquí donde se plantea el gran reto que tenemos todos los abogados postulantes. ¿Se quiere levantar? Anda buscando algo, yo, ¿no? ¿no? Ah, ok, maestro, tenemos un reto bien importante y por eso es el tema de la capacitación y lo hemos visto en las clases y todo esto. Porque en estas audiencias orales vamos a hablar ahorita en específico, maestro, de la materia familiar, porque dice por ahí que el 60% de los asuntos de este país están en materia civil y familiar. O sea, el 60%. Imaginen el reto que esto implica en cuestiones de oralidad si estamos en esta tendencia hacia la oralidad, ya que dentro de estas audiencias, maestro, las partes no van a poder leer los documentos íntegros. Vamos a podernos apoyar de notas o apuntes. Y esto porque viene la parte interesante, la parte en donde a todos nos preocupa, o usted lo ha visto en clase, los alegatos de apertura y los alegatos de clausura, en donde estábamos, y lo hemos platicado con usted, mal acostumbrados al hacer alegatos de clausura, si les podemos llamar así, en nuestros expedientes donde exhibíamos el escrito y le hacíamos a usted todo un resumen desde que habíamos ingresado, el escrito de demanda y que contestó y que las pruebas, pero eso hoy entendemos en esta oralidad que esos no son unos alegatos de clausura. Y viene aquí toda esta parte porque esto, maestro, nos está indicando, y lo hemos desarrollado en los ejercicios en clases, precisamente la necesidad de dominar las técnicas de argumentación y hasta de oratoria. Yo me atrevo a decir, maestro, estas técnicas de oratoria y de argumentación y ser capaces de estructurar de forma mental y solamente tener esos mínimos apoyos con ciertas notas para poder establecer esa oralidad en las audiencias. Porque supongo, haciendo una analogía, y no me van a dejar mentir aquí, Jarquín, que es penalista, supongo que va a pasar como en materia penal, ¿no? Que cuando el Ministerio Público que se quiere agarrar a leer así el texto literal de la carpeta de investigación, el abogado de la defensa dice, a ver, juez, él no puede estar leyendo, es oralidad. ¿Va a pasar lo mismo aquí? ¿Puede Es, pasar lo mismo que una de las partes diga, a ver, juez, apercíbalo para que no esté leyendo? ¿Va a pasar, puede pasar lo mismo? es correcto, sí. El artículo 252 del Código Nacional así lo establece. Las partes no pueden estar leyendo nada de sus apuntes. Pueden tener un punto de apoyo, sí. Por ejemplo,
Yo sé que no nos sabemos los números exactos de una jurisprudencia en la época. Me queda claro que a lo mejor quisieran desarrollar algún concepto y no se lo saben todo porque es muy largo y bueno, pues los puntos claves, pues claro que sí lo puedes hacer, pero no estar, por ejemplo, pues fíjese que la situación es así, 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 pues eso no, definitivamente que no. Por eso la oralidad es muy importante. Hoy exige a los abogados el estudio del caso necesariamente de los hechos que planteaste, porque no puedes innovar hechos que no fueron motivo de narración o exposición en las demandas, contestaciones, reconvenciones y contestaciones a estas. Necesariamente tienes que saber, porque no puedes innovar hechos o circunstancias que no fueron motivo de debate definitivo. Quizás esto se pueda prestar, y lo digo con toda claridad, en materia familiar, porque ahí es otro tema, ¿me explico? Porque ahí tenemos mayor amplitud en cuanto a la suplencia suplencia de la queja, ¿me explico? O de la deficiencia del derecho. En eso sí, pero aún así tampoco podemos exagerar ni hacer uso indebido de lo que nos permite la normatividad. Eso sí. Entonces, también me han preguntado ahorita qué es esta pregunta, maestra. Oiga, y bueno, ¿podemos entrar dos abogados y podemos hacer uso de la palabra los dos? No. La respuesta es no. Va a haber quien sea el titular. Sí puedes estar siendo apoyado por el otro abogado con notas que te recuerde que dices, oye, te está faltando este punto, no lo estás desarrollando, no estás Que viendo. te esté auxiliando, pero no hacer uso de la palabra ambos al Es mismo correcto, tiempo es correcto, no lo van a poder hacer. por etapa procesal. Tampoco, es decir, en este caso particular, por eso se dice que debe haber un abogado titular, un abogado sustituto, ¿me explico? Esto tampoco quita la publicidad de las audiencias, porque el abogado titular, bueno, puede ser quien va a llevar toda la batuta del asunto, pero puede ser quizás que, por ejemplo, a lo mejor no puede asistir a la audiencia preliminar, por ejemplo, y va el abogado sustituto, y es quien desarrolla todas las etapas. Esto no va a significar que va a haber una sustitución de abogado titular, ¿me explico? Por ejemplo, sí puede ir a la audiencia de juicio y ya lleva todo lo que se desarrolló en la audiencia preliminar, cuando es una cuestión de controversia de oralidad civil. ¿Me explico? Entonces, aquí la situación es que el titular va a estudiar y va a tener que estudiar bien el caso. ¿Me explico? Y va a tener que saber uso de la palabra en las etapas correspondientes y esto les va a exigir a todos los abogados postulantes de verdad estudiar el caso que están desarrollando. ¿Cuántas veces no me tocó ver que llevaban su expediente, si eso no es pecado, que llevan su expediente integrado en copias y todo esto, y decían, permítame tantito, señor juez, déjeme ubicar un acuerdo. No, espérame tantito, no, eso no es así. Aquí ya no va a ser así. Espérame, señor juez, es que fíjese que déjeme ver qué dice el artículo fulano en mi código de procedimientos. O me presta su código. No, señores, les pido por favor que ya cuando entre el Código Nacional y ahorita mismo, siempre lleven sus códigos. Es como si fueran soldados y no llevan ustedes su fusil, por lo menos, ni un machete. No, hombre, o sea, se ven mal que le digan al juez, oiga, ¿me presta su código, juez? ¿Neta así pasa? Sí, sí pasa, sí pasa. Y a mí me dijo cuántas veces, y lo digo bien en serio, cuántas veces me dijeron abogados, señor juez, ¿me presta su código? Le digo, abogado, ¿y su código? Es que está en el carro, pues allá está bien, ¿verdad? Miren, nada más por no ser mala leche, pero si no, no tendría por qué prestarles el código, ¿eh? Al final del día es su obligación y su deber como abogados postulantes llevar todo lo necesario. Decían por ahí en algunos juzgados que estuve, tengan mucho cuidado con aquellos abogados que llevan una maletita, porque sí la llevan, ¿eh? Y en la maletita llevan su PC, sus códigos, su expediente, sus apuntes. Claro que eso puedes llevar, que no te importe que te critiquen. ¿Eso qué? Al final del día, tú tienes todo el derecho de llevar tus herramientas de trabajo, porque estás Claro. trabajando, no vas de toma de café. Tienes que apoyarte en todo lo necesario. Doctrina, inclusive libros, también puedes invocar. No está prohibido.
Eso es un buen abogado que se presenta en una audiencia. Y eso no tampoco significa que sabe mucho, que es muy buen abogado. No, 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 aquí no se trata de eso, ni cómo vayas vestido, ni nada así por el estilo. Eso es otro código. Por ejemplo, ustedes saben, esto surgió porque en Costa Rica un juez le prohibió a un abogado no estar en presencia de una audiencia porque no iba de traje. Y dicen, a ver, espérame tantito, le dice el abogado, a ver, el traje no me hace abogado, ¿eh? Ujú. Que puede ser quizás una forma pues de formalidad o de presentación, pero no significa que no sea abogado el hecho de que no vaya en una situación de traje. Mientras tú vayas bien presentado y correctamente vestido, pues es más que suficiente. Yo nunca exijo corbata, yo nunca exijo traje, nunca exijo zapatos, pero abogados también no sean fodongos que van en tenis y que van ahí con una playera de Adidas. O sea, qué vergüenza. O sea, eh, repito, eso no me hace decir que no son menos abogados o más abogados, pero también tengan un código de presentación. Decía mi abuelita en paz descanse, pobre, pero con banda. ¿Qué significa? Pues ve con tus mejores garritas, ¿no? Y bien vestidito, de acuerdo a la ocasión que vas a estar, vas a una audiencia. Si fuéramos una fiesta, una taquiza, pues vete como se te dé la gana. Ahí sí no hay ningún problema, pero estás trabajando y necesitas una formalidad. ¿Me explico? El abogado no necesariamente tiene que ser igual a traje. No, eso no es. Un abogado, con que vaya bien, presentado, limpio, es más que suficiente. Pero todas estas situaciones, de verdad que a lo mejor dicen, ¿eso qué? No, pues sí tiene mucho que ver, Sí, tiene claro. mucho que ver. Qué bueno que lo dijo, maestro. Ay, qué bueno que lo dijo. Y bueno, partiendo de esta parte, y hoy me queda claro que hoy vamos a tener que ser claros y concretos, porque el código, hablando en específico respecto de los alegatos de apertura, de los alegatos de cierre, maestro, dice 10 minutos y puede entenderse esos 10 minutos como el máximo de tiempo, ¿no? Sí, es el máximo de tiempo. La ley es muy clara en ese sentido. Miren, creo que siempre hay un límite para el uso de la palabra y 10 minutos es tiempo más que suficiente y necesario Así para es. cualquier argumento que ustedes puedan decir. No necesitas más tiempo, honestamente. Creo que un alegato de apertura, un alegato de cierre es el tiempo más que necesario y suficiente para poderlo exponer y hacer usar la palabra. Obvio, tampoco se trata de dar una cátedra ahí de la institución jurídica, porque ustedes saben que el alegato de apertura lleva tres elementos, ¿no? El de facto, el jurídico y el probatorio. Bajo esos lineamientos, tú tienes que hacer un análisis, y eso es lo que hoy les invito a todos ustedes, abogados, deben de tener un análisis y un resumen mental como no tienen idea. ¿Me explico? Como no tienen idea. Porque hoy vas a tener que estudiar no solamente tus hechos, vas a tener que estudiar la figura jurídica en sus diferentes formas, clases, tipos, subdivisiones que pudiese establecerse. Por citarles un ejemplo ahorita nada más, hablemos de una figura como sería la usucapión de mala fe. Dicen, pues eso no es el campeón de mala fe, ¿qué tengo que estudiar? Ah, tienes que estudiar cuándo se da primero la mala fe. Vamos a ver si tienes o no una causa generadora. ¿Qué tipo de causa generadora? ¿Cómo son las condiciones de esa causa generadora? ¿Qué nos dice el código en relación a la forma en que debe darse y autorizarse en tiempo y en forma la mala fe? ¿Cómo podemos acreditar la mala fe en un momento dado si no hay un justo título? Todas estas cuestiones o cuestionamientos tienen que ser analizados y estudiados por el abogado al momento de presentarse a la audiencia inicial. Si no lo sabe manejar y nada más va a decir, pues estamos aquí porque vamos a promover una mala fe, porque queremos ser declarados propietarios, porque pues nos gustó el inmueble y nos metimos y tenemos más de 10 años, ¿eso qué es? Ahí no estás hablando como un abogado. Vengo a hacer una usucapión porque queremos ser declarados propietarios porque el señor Juan Pérez ha vivido en él en carácter de propietario por una donación verbal que se hizo el señor X y Y a su favor y por lo tanto se cumple con la temporalidad que exige la normatividad y al no tener un justo título se da el aspecto
únicamente subjetivo, que es el que está en posesión con carácter de propietario, etc, 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 desarrollándose. ¿Y con cómo lo voy a acreditar? Pues con la prueba fulana y perengana, donde voy a demostrar la causa generada y donde voy a demostrar los demás elementos, porque en el alegato de apertura únicamente no tienes que decir, y voy a demostrar esto y esto y esto. Y Voy de a ahí te demostrar. viene, maestro, el tener bien estructurada, ahorita que está diciendo eso, me viene a la mente el tener bien estructurada nuestra teoría del caso, porque esta teoría del caso, bien estructurada en nuestro escrito de demanda, nos va a evitar tanta complejidad precisamente para el alegato de apertura. Y no estamos acostumbrados en el lenguaje cotidiano en materia civil y familiar hablar de teoría del caso, aunque siempre la hemos desarrollado. Sí, efectivamente. En civil, nosotros la desarrollamos desde el momento en que hacemos nuestra demanda. Ahí está desarrollada nuestra teoría del caso. Está la parte fáctica, está la parte probatoria cuando hay demandas donde van ofreciendo pruebas y está la parte jurídica porque está el capítulo de derecho. Sin embargo, ¿qué hacemos los abogados hoy en día? Pues nada más, hicimos un formato de una demanda, pues pon los mismos, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? No es un copy-paste esto. O sea, una demanda no es un copy-paste. Una demanda siempre es una historia distinta, con figuras distintas. E inclusive, lo digo abiertamente, ayer hablaba con una abogada por la noche, porque me pidió un consejo, y le decía que en una cuestión jurídica no podemos estar, yo pensé, yo creí, no, aquí no es de yo creí ni yo pensé, aquí es esto, se determina esto. Y por ejemplo, nada más para que se den contexto de lo que el abogado mismo me dijo, es que yo no lo había visto desde esa perspectiva. Tenía que promover, fíjense todo lo que tenía que promover y puede promover. Si en clase me tengo oportunidad, lo voy a exponer. Tienes que promover nulidad de juicio concluido. Tienes que promover inexistencia del acto jurídico. Tienes que promover nulidad del acto jurídico. Tienes que promover la nulidad de todos los actos administrativos hechos con esa sentencia y con ese acto jurídico a través del ayuntamiento. Tienes que pedir la cancelación de inscripción en el registro público. Puedes promover dentro de esa misma demanda la declarativa de que ejerces pleno dominio sobre el inmueble, la entrega en su ocupación del mismo. Son 7 pretensiones. Todo eso puedo promover, todo eso puedes promover. Si no lo promueves así, no vas a poder tener éxito en tu demanda. ¿Me explico? Entonces, todos los asuntos tienen que ser analizados a profundidad. Y si no sabes distinguir, escucharon ustedes, dije inexistencia y después dije nulidad del acto jurídico, porque son dos figuras distintas, muy distintas, y son perspectivas distintas, consecuencias distintas. Todo esto, abogados, no estoy diciendo que en la maestría lo vamos a aprender, pero sí van a saber establecer ustedes una mejor visión de la situación jurídica y la problemática que la gente le está planteando, porque este Código Nacional les va a permitir, porque si ya lo leyeron, dice que no puedes dividir la continencia de la causa. ¿Y a qué se refiere la continencia de la causa? A que yo puedo demandarle a la persona todas las acciones que yo tenga en su contra, aun cuando me puedan decir muchos, puede ser contradictoria la nulidad de juicio concluido porque es personal, lo mismo que la inexistencia, lo mismo que la nulidad, con una acción real como es un plenario de oposición, por ejemplo, ¿no? O un reivindicatorio. A ver, no son acciones contrarias ni contradictorias. ¿Por qué? Porque lo primero que estás analizando, ¿sí? Es una nulidad de juicio concluido, después una inexistencia del acto jurídico, después una nulidad del acto jurídico, sus consecuencias que son nulas, la cancelación. Si tú ya obtuviste todo eso, le puedes pedir la entrega de desocupación del inmueble porque no es una consecuencia directa. ¿Me explico? Y porque ya intervino un tercero. Bueno, ahorita a lo mejor no me comprenden muchos, pero se explica a través de la acción plenaria de posesión y la desocupación del inmueble. Claro que lo puedes hacer en una sola demanda. Todo eso puedes hacer si sabes cómo hacer el planteamiento de la demanda. Y lo comentábamos alguna vez la maestra y yo, que penal es muy bonito. Me gusta mucho la dogmática penal, pero en penal es muy diferente que aquí. El abogado postulante en penal destruye la investigación que hace el Ministerio Público, porque es la defensa.
pero aquí nos toca construir y nos toca destruir lo que hizo el abogado, ¿me explico? Entonces, vean ustedes que la nueva forma de litigar en materia civil o familiar va a ser muy distinta a lo que estamos acostumbrados abogados. Ya no van a llegar nada más a entregar su cédula y la credencial de su cliente y hay que el juez y el secretario haga todo. No, señores. Inclusive, para terminar esta intervención, hoy en día no sabe ni siquiera llevar a cabo una audiencia en materia civil en nuestro código procesal del Estado de México. Por ejemplo, ¿cuántas veces no han visto que los juzgados cometen el error de certificar cuando no van absolvente en la prueba confesional? Y ustedes bien contentotes, pues está bien, ya me certificó, le voy a promover que lo declare confeso. Qué error garrafal que estás permitiendo que no se lleve la formalidad que se exige. Se tiene que abrir una audiencia, abogado, se tiene que abrir la audiencia y dentro de la audiencia certificar quienes estuvieron presentes y en esa misma audiencia tú puedes pedirle al juez que lo declare fictamente confeso si no se presentó, no con una certificación, porque se las dejo de tarea. Una certificación podría ser motivo de nulidad de actuaciones. La respuesta es no, abogado, ya se la estoy contestando. No puede ser motivo de una nulidad y ustedes lo permiten. Pero bueno, al final del día es todo lo que tenemos que aprender. Hay muchísimo que aprender y aunque hemos visto y pasado por la licenciatura, mil cursos, pero nos hemos percatado también, maestro, que se han quedado por ahí conceptos rezagados que a veces olvidamos y que esta maestría nos viene a replantear, pero a replantear además la forma de cómo vamos a desarrollar el procedimiento, porque avanzando un poquito en este tema para no robarle mucho tiempo, a mí hay un tema que me interesa mucho mencionar, este tema del razonamiento probatorio que ahora está implícito en este Código Nacional, maestro, y que es importante mencionar las facultades que ahora les reconocen a la autoridad judicial. Por ejemplo, en el 262, en el artículo 2, cuando permite que decreten en todo tiempo, en procedimientos de cualquier naturaleza, las diligencias probatorias que estimen pertinentes, pero también una facultad muy amplia para ustedes los juzgadores para que puedan intervenir en el desahogo de la prueba testimonial en materia familiar. Y ustedes van a, un poquito más acotada, se menciona por ahí en la materia civil, pero ahora ustedes van a poder hacer todo tipo de preguntas a las partes. Entonces ya no solamente vamos a estar checando el interrogatorio, el contra de nuestra parte contraria, sino también lo que usted considere que es importante para usted conocer para poder resolver. Sí, bueno, mire, como lo decía siempre, en materia familiar, las facultades, ahí sí voy a diferir un poquito, siempre han sido vastas para un juez en materia familiar, porque el juez le puede preguntar otras cuestiones a los testigos en relación a hoy, actualmente. Con el Código Nacional, pues también lo vamos a poder hacer, a diferencia en civil ya no. En civil ya nada más se va a poder pedir precisiones o aclaraciones a los testigos, pero no podemos ya preguntar en civil otras No podrán cuestiones, ampliar. exactamente, pero lo que sí va a poder ser en familiar, ¿me explico? Eso sí. Ahora, yo sé que muchos compañeros, colegas están diciendo que este código es más amplio en cuanto a las facultades del juez para desahogar cualquier tipo de prueba. A ver, no echemos las campanas al aire. Sí ha existido y existen en los códigos actuales las diligencias para mejor proveer. ¿Qué significa esto? Que el juez puede desahogar otras pruebas que en un momento considere pertinentes. Pero ojo, nunca en los códigos actuales se establece se establece que debe respetar el principio de igualdad procesal y darle vista, con lo que sí hace el código. Miren, vamos a verlo de esta manera. El código actual dice, el juez, en todo tiempo y lugar, puede desahogar las pruebas que considere pertinentes para conocer la verdad, pero no habla nunca de la igualdad procesal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se pensaba que el juez dice, no, pues el juez quiere apoyar a la parte actora, a la parte demanda, según sea el caso, para que gane el asunto. No. Y por eso los jueces no hacíamos uso de esa facultad en materia civil. Ahora,
es verdad lo que dice la maestra, que vamos a poder decretar para mejor conocer la verdad todas las probanzas que consideren pertinentes o necesarias. Pero lo que dice ese artículo también es que se le va a dar vista a las partes para que conozcan de esta circunstancia y que esto no implique ninguna desigualdad procesal, porque tenemos que vigilar la igualdad procesal. En este sentido, no se ha hablado qué va a pasar si una de las partes dice yo me opongo, porque tiene el derecho de oponerse a que se desahoguen esas pruebas. Y el juez tendrá que motivar y fundar la situación del por qué quiere que se desahoguen esas pruebas. ¿Me explico? Y esto, aunque digan, no, pues entonces nos vamos a aguantar porque el juez lo está decidiendo. No necesariamente te tienes que aguantar, porque al final del día si esa prueba a lo mejor está perfeccionando alguna deficiencia en otra parte que a ti te está perjudicando, pues estamos en presencia de una violación procesal y lo vas a tener que hacer como argumento jurídico al momento de que la sentencia te sea adversa y va a decir que el juez desahogó tal y cual prueba como un agravio, necesariamente. O sea, no todo está perdido, ¿me explico? Entonces, sí es, sí es importante esta cuestión de, de que el código ya establece esta posibilidad de que ustedes manifiesten lo que su hecho convenga en relaciones al desahogo de esa prueba, y dice ahí, sin que se viole el principio de igualdad procesal. ¿De acuerdo? Entonces, de que se puede. Definitivo. En materia familiar, les vuelvo a repetir, siempre he dicho, en materia familiar es mágico, porque podemos hacer muchas cosas, muchas. ¿Por qué? Porque está en juego la niñez, sus necesidades y en otros casos, pues precisamente las personas en estado de vulnerabilidad, en donde tenemos que protegerlas, ¿eh? Pero ojo también, abogados, recordemos que la vulnerabilidad en actor o demandado, ¿sí? No es una cuestión de que, bueno, para nosotros los jueces, vean la diferencia. Las personas en estado de vulnerabilidad, sí, tienen un trato diferenciado en un procedimiento, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tenemos que protegerlos, porque estamos, entre comillas, en una situación de desigualdad, entre comillas, lo dije. Y en este caso particular, ¿a quién le toca demostrar que no es vulnerable esa persona? Pues a la parte contraria. Porque si, por ejemplo, el Código Nacional les dice que desde la demanda tú tienes que decir si perteneces o no a un grupo vulnerable. Y hay un error en el Código Nacional, en la parte demandada, y dice que el demandado tiene que probar que es una persona en estado de vulnerabilidad. La vulnerabilidad no se prueba, abogados. La vulnerabilidad para nosotros los jueces es una autoadscripción que hace la persona. Me puede decir, sabes que yo soy Mazagua. Ah, bueno, pues inmediatamente yo activo el protocolo para juzgar con perspectiva de interculturalidad indígena. ¿Sí? Yo lo activo, yo lo protejo. Pero ¿a quién le va a corresponder demostrar que esta persona no es Mazagua? Pues a la otra parte. Y para que quede más claro, ¿cuántas veces dicen, es que soy adulto mayor y me tienes que proteger? Yo como juez, sí, tengo que protegerlo. Pero el ejemplo que doy en clases es, a ver, si tuvieran una controversia donde la parte contraria es Carlos Slim, que es un adulto mayor, diríamos que es una persona en estado de vulnerabilidad, pues, pues en sentido lato, sí, porque es un adulto mayor, pero sabemos perfectamente que esta persona no está en estado de vulnerabilidad. Sabe, conoce, se desarrolla en un ambiente social, político, donde conoce perfectamente las situaciones y no puede ser una persona en estado de vulnerabilidad. Pero yo no puedo decidir eso. Son ustedes quienes tendrían que demostrar que no es vulnerable, Carlos Slim. ¿Sí me explico? Entonces vean ustedes esta situación interesante que nos da el Código Nacional. Y luego viene una parte bien importante que nos hace falta mucho desarrollar, maestro, porque ahora con el desahogo oral de las pruebas en audiencia de juicio y cuando entremos precisamente en el debate oral, precisamente cuando hablemos del interrogatorio, hablándolo del interrogatorio directo, que es el examen del oferente, y que tenemos que centrarnos precisamente en el objetivo de ese interrogatorio que a veces nos perdemos, porque el objetivo de ese interrogatorio va a ser precisamente, usted corríjame si no estoy en lo correcto, obtener la información del testigo, ya sea el testigo o perito, para acreditar nuestra teoría del caso. O sea,
qué importante va a ser, perdón, saber qué preguntar, porque con esas respuestas estaremos acreditando o no la teoría del caso. Sí, claro, definitivo, eso es muy importante. Por eso se dice, o se ha dicho siempre, que los hechos son el objeto de la prueba. Y si tú haces una narrativa donde estás haciendo una cuestión de, exponiendo una situación con circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues obviamente eso te lo tienes que desarrollar en el interrogatorio que le vas a hacer a tus testigos y que deben de saber contestarte. ¿Me explico? No puedes salirte por una cuestión innovedosa, porque no son hechos motivos de debate. Todo lo que tienes que preguntar son hechos motivo de debate y que tienes que relacionarlos con las preguntas directas que le vas a hacer a tus testigos. Ahora, las preguntas ya no van a ser de que díganos por qué lo sabe, desde cuándo lo sabe, quién se lo dijo. Eso ya no va a ser, señores. Ya van a tener que hacer ustedes preguntas abiertas o preguntas cerradas. ¿Me explico? En donde el testigo va a tener que ampliar y hacer un panorama de todos los hechos. Pero tampoco se trata que el testigo narre toda la historia, porque entonces, cuando venga el contrainterrogatorio, también vamos a tener bastantes problemas. Así es que ahora, yo no digo que no los preparen, los van a preparar, mas no les van a inducir qué es lo que tengan que decir. Y inclusive los tienen que preparar para que en un momento dado el contrainterrogatorio van a tener que responder en relación a lo que están contestando de manera directa, ¿me explico? Y que Y es obviamente que tienen que... sabiendo hacer un buen interrogatorio, y digo porque esto lo he escuchado mucho en materia penal, maestro, cuando tenemos una correcta técnica en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, perdón, y que sabemos diferenciar entre las preguntas abiertas, las neutras, las sugestivas, las capciosas, en fin, todo este tipo de preguntas, dicen que a veces el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. ¿Por qué? Porque ya acredité todo en el interrogatorio con el testigo y a veces es mejor abstenerse porque ya no es necesario y puedo exponer al testigo al ponerse nervioso, al volver otra vez a la información. Es correcto. Y recordemos que a veces si contrainterroga, digo, no es que quede claro, no estoy diciendo que si tú preguntas de manera perfecta ya no vas a hacer un contrainterrogatorio, que quede claro, ¿eh? O sea, si hay oportunidad de formar el contrainterrogatorio, adelante, pero tampoco se trata de que perfecciones las deficiencias que se hizo en el interrogatorio, ¿me explico? Entonces aquí lo que se trata es, sí, como bien nos dice la maestra, hacer un buen interrogatorio, que los testigos se ubiquen en circunstancias, modo, tiempo y lugar, y que no haya duda o una situación en donde el contrainterrogatorio venga a echar abajo todo lo que en un momento dado ya se dijo en el interrogatorio directo, o que desvanezca la veracidad de la narrativa de los hechos de la demanda, ¿me explico? De eso no se trata. Entonces, sí, tienen que ser muy cuidadosos, muy escrupulosos en las preguntas que se formulen a los testigos. Deben de ser concretas, específicas y de preferencia, cuando vas a hacer tú el oferente de la prueba, sí, a preguntas abiertas, no tanto como cerradas, porque si no, si haces preguntas cerradas, pues muchas de las veces se puede confundir con un interrogatorio indicativo, ¿me explico? Entonces es mejor que el testigo se explaye en cuestión de circunstancias y que tú nada más lo ubiques, lo reubiques, lo encauces a lo que se Puntualices, le narró ayudes a exactamente. puntualizar, ¿no? Es correcto. Y porque aquí va a venir otra de las técnicas que utilizan mucho, maestro, en materia penal, el control de objeciones. Y para que podamos entrar a ese control de objeciones es porque sabemos, evidentemente, la técnica del interrogatorio y del contrainterrogatorio, pero sobre todo conocemos cuándo se trata de una pregunta cerrada, sugestiva, indicativa, capciosa, bueno, todas estas, porque precisamente este control de las objeciones corresponde calificarlo a ustedes como Es órganos correcto. jurisdiccionales. Y estas objeciones que se va a dar entre las partes, pues evidentemente ustedes siempre que le dicen al testigo no conteste hasta que yo le diga, ¿por qué? Porque ese es el momento preciso en donde la contraparte va a tener la oportunidad de decir objeción,
pero no va a bastar, maestro, con decir objeción. Tengo que indicar el vicio, es decir, si es sugestiva, si es indicativa, si es repetitiva, toda esta parte. Y entonces usted va a resolver, evidentemente, en ese momento y de forma oral, si es procedente o no la objeción. Pero para ello debemos de conocer perfectamente esta técnica para poder hacer esa objeción en el momento, porque no hay otra oportunidad. Sí, es correcto porque al final del día también las objeciones no solamente es la prueba testimonial, también la declaración de parte De contraria, parte. se va a hacer la objeción. Esto de las objeciones es propio del derecho sajón, del procedimiento sajón, en donde obviamente ellos tienen objeciones simples y objeciones fundadas. Por ejemplo, aquí en nuestro derecho, yo creo y considero que debe de ser siempre una objeción fundada por parte del abogado, porque se ve claramente que, como bien lo dice la maestra, es conocedor de la forma y técnica de interrogación, por eso está objetando. Me explico, iba a decir, es sugestiva, es ilustrativa, es indicativa, es subjetiva, por esto y por esto y por esto, dependiendo de la pregunta que se esté haciendo, ¿no? Y obvio, aquí, ¿qué significa? Que el abogado tiene que ser rapidito. O sea, están escuchando y antes, a ver, objeción, señor juez, objeción, porque si no, el testigo va a contestar luego, luego. No, espérame, objeción. Por esto, por esto, por esto, por esto, es una objeción fundada, por esto, por esto, por esto. Lo tengo que decir antes de que el testigo conteste. O sea, aquí tiene que ser agilidad y rapidez y calidad. No nomás es objeto, objeto, objeto. No, pues eso qué. Pues si no se trata de ser pato, ¿no? Objeto, objeto. No. Tienes que ¿Por qué? exponer. Porque sí. No, pues no. ¿No? Porque sí es rara la pregunta, señor juez. Como dicen los. Imagínese que le contestaran eso, ¿no? No, pues imagínese, no. Yo creo que debemos de elevar el nivel de litigación en materia civil. Eso es muy importante porque creo que la calidad del abogado mexicano tiene que seguir siendo siempre de buena y excelente calidad. No podemos quedarnos en el abogado que nada más, que porque tiene buenas relaciones o porque da el billetito, nada de eso. Aquí no es eso. Aquí es litigar perfectamente bien, actuar y conocer el desarrollo del procedimiento, tanto procesalmente como sustantivamente, ¿me explico? Y esto solamente se logra estudiando. No lo vamos a lograr solamente con nuestra cara bonita, con nuestro traje fino, con nuestro carrazo o con nuestra billetera llena de dinero. No, señores, eso no es así. De esto no se trata. Se trata de que el gremio jurídico eleve su nivel intelectual, lexicológico y argumentativo, porque tenemos deficiencias enormes y hay que reconocerlas. Al final del día, no podemos caer en el bache de la ignorancia, sino tenemos que saldar ese bache con conocimiento, con técnicas, con estudio, con preparación, porque de esta manera vamos a colmar lo que Couture siempre dijo: abogado que deja de estudiar, cada día deja de ser abogado. Y entonces el abogado tiene que estar preparado, bien formado. No olvidemos, la licenciatura es un momento muy importante de nuestra vida porque es formativo. Sí, sabemos de estructura, lo básico, lo esencial. Una maestría siempre te va a profundizar y te va a apuntalar conocimientos de gran nivel. Y un doctorado, pues no se diga, ¿no? Al final del día es mayor conocimiento y estudio a mayor profundidad de las instituciones. Pero al final del día también, ¿esto qué significa? Esto significa que no los grados no van a hablar por ti en una sala de audiencia. Esos no van a hablar. Lo que va a hablar es tu conocimiento, tu saber, tu argumentación jurídica y conocimiento de lo que estamos hablando. Dejemos de hablar como Tarzán, como siempre lo digo, de que, bueno, pues considero que esto no está bien, por esto. No, pues es que no es considerar. No está bien por esto y esto y esto y esto, y si veo aquello y esto ya. Tendríamos tener ese nivel. Pero bueno, de esto se trata estas maestrías, de esto se trata estos cursos en INDECAG.
Así es, y precisamente la maestría, nuestra maestría en este caso de Derecho Procesal Civil y Familiar acorde al Código Nacional es una maestría profesionalizante. ¿Por qué? Porque dice el maestro, vamos a perfeccionar todo ese conocimiento adquirido en la licenciatura, andar más en ello y después entrar a la parte procesal y no podemos dejar de lado la parte sustantiva. Y qué bueno que mencionó, maestro, la importancia de la parte sustantiva, porque generalmente el abogado de hoy solamente quiere la práctica, práctica, práctica y al desconocer las figuras importantes, los elementos de estas figuras, a veces ni siquiera sabe cuál es la acción que tiene que interponer. ¿No? Y esta parte sustantiva la menciono en razón de que existe mucha preocupación, maestro, por esta famosa especialización que menciona el Código Nacional en el artículo 666 respecto a los conocimientos especializados, perdón, en niñas, niños y adolescentes. Y esto nos habla de tener conocimiento sustantivo, no nada más procedimental. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si ustedes, puedo yo conocer el procedimiento, pero desconozco mucho de la cuestión relacionada a los niños, niñas y adolescentes, sus derechos que se ven involucrados, cómo pueden verse afectados sus derechos? Y eso no siempre es un tema procesal. Y entonces Sí, viene aquí la parte importante que usted la vez pasada les comentaba. A ver, yo no te voy a pedir un documento que te acredite como especialista en niños, niñas y adolescentes. Tú lo vas a demostrar cómo te desarrolles dentro de la audiencia. Tú me vas a demostrar los conocimientos respecto de ese rubro, no si sabes o no las etapas del procedimiento. sí, es correcto. Por eso muchos de ustedes, abogados, están preocupados de que debo tener cédula de especialidad en cuanto a niños, niñas, adolescentes. No, señores. La respuesta es no. Y tan cierto estoy que aunque tuvieran la cédula o el certificado, les va a fallar, No honestamente. saben, no saben. No lo sabe, punto, ¿no? Mire, déjense de preocupar por eso y pónganse a estudiar. Eso es lo más importante. Deben ponerse a estudiar, porque, y lo voy a decir, hace el viernes pasado me dio pues tristeza, pena, que tuve que resolver una excepción procesal en cuanto a que me ponen que, o ponen la excepción de conexidad. Escúchenlo bien, abogados. Excepción de conexidad cuando ya hay una sentencia que causó ejecutoria. Ya causó ejecutoria y me dice que hay conexidad de la causa. ¿Cómo va a haber conexidad de la causa cuando ya hay sentencia ejecutoriada? Ya no hay conexidad, discúlpame. No puedes confundir tampoco. Y también otra cosa que ponen, me dice, es que vengo a poner la excepción de falta de personalidad y capacidad jurídica. A ver, abogado, ¿qué es la personalidad? Eso es un error que tienen todos ustedes. Yo sé que el código dice que es excepción de falta de personalidad. Se dice personería, no personalidad. Porque la personalidad jurídica, ¿qué es? Es un ente jurídico que sabe y conoce sus derechos y obligaciones. Pregunto, ustedes que han actuado como apoderados o como representantes legales, ¿ustedes carecen de personalidad jurídica? Más bien sería de personería. Quienes carecerían en estricto sentido de eso serían a quienes están representando, ¿eh? Las No partes. ustedes. ¿Me explico? Es muy diferente. Aprendan a distinguir qué es la personería y qué es la personalidad. ¿Me explico? Y también la conexidad de la causa, no pueden confundirla. Tampoco me confundan lo que es la cosa juzgada refleja con la cosa juzgada material. No es lo mismo, abogados. Aprendan a invocarla, aprendan a distinguirla, cuándo se aplica, cuándo no se aplica. Y con esto termino. Por lo menos sepan qué son los presupuestos procesales, porque a estas alturas del partido, más de uno no sabe qué son los presupuestos procesales y dices, no puede ser posible que no sepas qué es un presupuesto procesal. En una oportunidad que tengamos de una simulación de una audiencia, les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que estamos ya en la audiencia preliminar, en la primera etapa del debate procesal, depuración procesal, perdón. Eh, por ejemplo, si ustedes ya no contestaron en tiempo y forma, ya se los llevó, y imaginemos que el poder que está exhibiendo su contraparte ya está vencido. ¿Cómo lo defienden? No contestaron, ¿eh? No me contesten ahorita.
lo dejamos de tarea para otra ocasión y me gustaría escuchar sus argumentos para que, efecto de que me digan qué van a decirle al juez, cómo podrían decirle al juez: oye, señor juez, se te fue, el poder de mi contraparte ya está vencido, ya no podemos avanzar. Y el juez que les dijera: pues no puso la excepción de falta de personalidad, abogado, no puede hacer uso de la palabra. Imaginemos nada más ese momentito, ¿eh? Híjole, ahorita dicen acá los compañeros: incidente de falta de personalidad. A ver, ¿cómo va a ser un incidente de falta de personalidad? También échenle ganas, échenle coquito un poquito nada más. Pero bueno, ya lo dejaremos para otra ocasión. Pero créanme que Matan al maestro de corajes, de veras, estudiar no nos hace daño, ¿eh? No nos hace daño. Y lo digo con el mayor de los cariños para todos y cada uno de ustedes, porque siempre merecen mi respeto. De verdad, no saben lo hermoso que es nuestra carrera. Sean penalistas, laboralistas, civilistas, lo que quieras. El derecho es tan hermoso que te saca una, otra y otra y otra cosa, que por eso yo parezco chapulín. Me salgo de una figura, me meto con la otra, salgo por otro lado, me meto con familiar, salimos con mercantil, salimos con civil, hasta nos metemos al penal. Y miren que esto es tan bello que conozcas el derecho, que no puedes decir bueno, sé que es malo ser todólogo, definitivamente. Tienes que especializarte en un área del conocimiento del derecho, el que quieras, el que te guste, pero no por eso significa que no conozcamos los demás ramas del derecho, me explico. Así es que, pues échenle ganas, estudien. Yo ya estoy de salida, o sea, ya estoy viejito, pero Cálmese, cálmese. Dijimos, aquí nos aguantamos hasta que uno de los dos ya no esté. bueno, pero estamos ¿No viejitos y ya. dijo eso? Sí, lo Ahí dije, está, ahí está. pero bueno, Entonces pero no me al ande final del ahí. día, las nuevas generaciones tienen que dejar bien en claro que la vieja guardia que somos nosotros, y lo digo con mucho orgullo porque yo sí me considero la vieja guardia, sí somos exigentes, sí fuimos muy pulcros y fuimos férreos defensores de las instituciones jurídicas, que hoy desafortunadamente, y esto no es un discurso político, que hoy desafortunadamente están destruyendo a mansalva y humillando lo que es un sistema jurídico mexicano bajo un argumento de ignorancia y de vergüenza jurídica, como lo que acaba de pasar con nuestro juicio de amparo, como lo que hicieron con el Poder Judicial, con lo que hicieron con todas estas reformas que están llevando a cabo y que nadie dice nada, y que la verdad nos están llevando al precipicio, pero la culpa la tenemos nosotros por no exigir lo que verdaderamente debemos exigir. Pero bueno, compañeros, Así es. Eh, pero bueno, no nos queda más que seguir. Eh, Esto solamente es un poquito de todo lo que trabajamos, de todo lo que se está desarrollando en nuestra maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar, acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De verdad, los invitamos. Traemos muchos vicios, muchas cuestiones que hoy tenemos esta oportunidad de hacer un estudio de profesionalización con esta maestría, y de esto se trata. Recuerden que todavía se pueden inscribir. Iniciamos mañana, va a ser una maestría híbrida. Pueden acudir de forma virtual o presencial a esta maestría en Derecho Procesal Civil y Familiar. Iniciamos el día de mañana, lunes 3 de noviembre. Las clases serán todos los días lunes en un horario de las 17:30 a las 21 horas, y pueden estar conectados también por la plataforma de Zoom. Es una maestría de 2 años de duración, son 4 semestres. Arranca siempre el maestro Jorge Sandoval esta maestría y está presente durante los 4 semestres. Me refiero a que durante los 4 semestres da 1 o 2 materias por semestre. Él es nuestro director académico de la maestría, entonces está muy presente en la maestría para que ustedes puedan participar. Y todavía tenemos de regalo para todos los que se inscriban de hoy a mañana las 15 sesiones que restan de nuestro seminario especializado en temas de derecho procesal civil y familiar, en donde evidentemente contamos con ponentes que son parte de esta maestría. Todavía tienen esa oportunidad de recibir de regalo esas 15 sesiones. Y bueno, pues mi querido maestro, mañana nos vemos en esa.
Ok, allá nos vemos, allá platicamos, allá. Y lo vamos a estar aprovechando más porque ahora que mi maestro lo regresaron al juzgado segundo civil de Nesa, pues vamos a aprovechar que está cerquita del INDECAC de Nesa, y vamos a estar haciendo, maestro, esto que nos piden, estos ejercicios prácticos de simulaciones de audiencias, de plantar las bases para un buen interrogatorio, un contrainterrogatorio, toda esta parte que vamos a estar trabajando, ya tendrán toda la información. Y recuerden que por el simple hecho de ser alumnos de cualquier posgrado del INDECAP, ustedes tienen el 50% de descuento en todas las actividades de talleres, cursos, conferencias, congresos y todo por parte de INDECAP. Y de una vez lo comprometemos porque usted va a cerrar el año con 5 grupos de maestría. Ahora sí tiene que ir a la cena de fin de año porque van a ir muchos de sus alumnos. La cena de fin de año, donde van a estar más de 50, 60 de nuestros docentes, va a ser el 13 de diciembre. Está notificado desde este momento, y ahora sí tiene que ir, porque siempre decía el maestro, no, puros grupos de penal, van puros penalistas. Hoy sí está obligado a ir, porque fíjense que es la primera maestría que en menos de 6 meses, mañana se apertura el 5º grupo. Entonces, vean esta necesidad que tenemos de esta implementación, de apurarnos antes de que llegue, que es abril del 2027, maestro, que ya va a estar la implementación en todo el país. Así es. Y entonces tenemos este tiempo para esta profesionalización, para este conocimiento. Y bueno, dicen por ahí, maestro, que también piden sus clases especiales, usted me entiende, ¿no? Sí. Dicen aquí también, las meriendas jurídicas continúan o se suspenden. Ya vamos a Lo empezar. mismo le he venido reclamando yo, y me dice, ay, maestra, tenía que ser mujer usted para que me esté reclamando todos los días, dice, si estoy soltero. Y le digo, pues Mañana le damos los temas, maestra, mañana le damos los temas ya. ahí está, ya lo escucharon. Mañana me da los temas para que retomemos las meriendas jurídicas. Entonces, maestro, pues nos vemos el día de mañana para aperturar este 5º grupo de la maestría el día de mañana. Recuerden que se pueden inscribir también de forma virtual. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, y como siempre digo, es una gran clase la que siempre da el maestro a manera de charla, pero nos da muchísima información importante. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buena noche a todos. Gracias. Duérmase temprano para que mañana amanezca mejor. Y gracias, nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Descansen, pero no podemos dejar de cerrar el domingo sin una actividad importante. Y actívenles los micros, no sean así. Jarquín dice, qué mal Ya se ve. se los activamos. Ya nos silenciaron, doctora. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nos han hecho, iba a decir No, rota. y es justo. No, espérame. Activan micros, comparten pantalla, o se descuidan y prenden sus micros y estamos oyendo todo lo que están haciendo, y nosotros estamos en una charla importante para muchos de nosotros, y dices, ay, no puede ser, ¿no? Sí, no tiene la prudencia, ¿no? Así es, Y es entonces bueno. mejor evitamos y decimos, bueno, ¿no? Pero Y bueno, al final platicamos. así es. Saludos Ramsés, de acá de Coahuila. Un fuerte abrazo, mi estimado amigo. Pero bueno, pues cuídense y nos vemos el día de mañana, pero era interesante escuchar hoy al maestro. Claro que sí. Recuerden que Doctora, esta muchísimas gracias. maestría la pueden tomar de manera virtual Cuídate. también, porque me preguntaban de otros estados, maestra. Y les Sí, se preocupaba pueden esto conectar de forma virtual y están en vivo, pueden participar en vivo. La inscripción puede ser presencial, sí, claro. Recuerden que es en la sede de INDECAC de Nesa mañana. Es en la de Nesa mañana. ¿Sale? Y pronto, yo espero que como en un mes y medio les estemos dando una sorpresa. Y bueno, pero mañana en específico el inicio de esta maestría es en esa, ¿sale? Para los que van presencial. Y aparte que con el doctor Sandoval, sea presencial o virtual, siempre es oro Aprendes. molido. Exacto. De verdad que sí. Sí. Y hace unos corajes con todos nosotros que, ay, Dios mío, pregúntale a Nayeli mañana que esté en clases, ¿no? Entonces, pero mire, no, fíjese, hasta eso. y en presencial, yo no sé si es porque no se sienten que los estás
grabando, transmitiendo, como que se desplaya más el maestro, ¿eh? Sí, Sí, en presencial es otro mundo. Si a pesar de que, por ejemplo, yo penalista y que ignoro ciertas materias de lo civil, el doctor me explica de forma tal, tiene esa habilidad que hacerlo puede tan compartir claro. sus conocimientos, ¿no? Porque obviamente en otros lados hay otros ponentes que tienen mucho conocimiento, son muy inteligentes, pero les falta ese don de la docencia, de Así poder es. compartir el conocimiento. Y cuando no se tiene ese don de poder compartir el conocimiento, de nada sirve. Así es, y el doctor siempre ha tenido esa virtud, diría yo, ¿no? Entonces, sí, buenísimo. Para quien está pidiendo aquí información, ya les mandaste tu número, ¿verdad, Naye? Ok, Sí. entonces no se la pierdan, de verdad está bien buena la maestría, súper interesante. Y es que ya se nos han olvidado muchísimas cosas sustantivas. Solamente queremos siempre centrarnos en la parte procesal y en civil es una materia de estricto derecho. Sí. Y es que Ah, principalmente pasa lo mismo que pasó con penal en su vertiente, ¿no? Cuando estaban diciendo el nuevo sistema penal acusatorio, adiós a la teoría del delito, venga, bienvenida a la teoría del caso. Mentira, ¿no? Ya cuando estás en el debate correspondiente te das cuenta que no. El derecho Dios sustantivo mío. siempre se tiene que aplicar independientemente del proceso que se lleve. ¿No? Y es justamente lo que aquí INDECAC rescata mucho con los ponentes que luego nos trae, por ejemplo, en materia penal, referente clarísimo, Arturo Castañeda, que es uno de los pilares Ten, fuertes en la materia exacto. en dogmática penal mexicana. Entonces, sí estamos hablando de cuestiones que ya también se están aterrizando con esta nueva trayectoria del civil a la oralidad. Es mentira lo que ciertos institutos Traemos venden. el reto va a ser importante porque estábamos acostumbrados a todo escrito. Y hoy o aprendes o simplemente no vas a llevar a audiencias Sí. y te vas a Como, ir rezagando, Ujú. ¿no? Como decía un maestro, ¿no? Me acuerdo todavía cuando estaba en la facultad. Decía, mira, es bien fácil, nada más lo que decías hablado, escrito, ahora lo vas a decir hablado. No es tan fácil, No, 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 no. no es nada de lo que menciona, pero digamos que ya con la técnica que se tiene ya más depurada, lo que bien comentaba, ¿no? Ya no es andar leyendo, porque en materia penal se dejaba en un principio, si no las audiencias se hacían larguísimas, pero ya conforme van entrando, se van depurando. Y vamos a ¿No? pasar por los mismos vicios que en penal y nos van a estar sacando y nos van a estar exhibiendo. Vamos a la misma penitencia, ¿eh? Pero aquí es de resiliencia, ¿no? Ya es Sí, sí, justamente sí. los tropiezos y las puñaladas que uno recibe en audiencias son para seguir estudiando. Nos obliga a eso. Claro. Y pues bueno, allá los esperamos, ya sea de forma Excelente noche. presencial o virtual. Cuídate, Ramsés. Un fuerte abrazo, Cuídense. doctora. Preguntan Bye. por la liga. Sí, mañana se las enviamos. Al grupo Tenemos exclusivo. un grupo exclusivo de WhatsApp. Si no están ahí todavía, mañana los vamos a estar ingresando y ahí vamos a estar enviando las ligas de acceso. ¿Sale? Ya cualquier cosa, cualquier mensajito que deseen, cualquier duda, ya Nayeli les ha puesto ahí el número para que se les pueda resolver. ¿Sale? Bueno, pues descansen, buenas noches, nos vemos mañana. Sale Nayeli, gracias. Gracias, excelente.